Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Hoy os traigo una obra de un santo sevillano, quizás algo desconocido para el gran público, pero que tuvo su importancia, incluso tuvo su propia devoción popular a través de una asociación de laicos, de una hermandad. Estoy hablando del santo de San Hermenegildo. San Hermenegildo tiene una historia muy particular, es el patrón de los conversos, de las personas que se convierten al catolicismo, y esto lo es fundamentalmente por su propia historia. San Hermenegildo fue una persona que vivió en el siglo VI, es una persona que nace en Sevilla y que fue hijo del rey visigodo Leovigildo y fue criado, como todos los visigodos en esa época, en el arrianismo. Fue hermano también de Recaredo, que como todos sabéis se convirtió ya al catolicismo, así como hizo su hermano Hermenegildo, y que influyó notablemente para que los visigodos se convirtieran al catolicismo, puesto que en aquella época los hispanoromanos eran católicos, los que ocupaban la península ibérica, y los visigodos eran arrianos. ¿Y qué era el arrianismo? Bueno, el arrianismo era una escisión de la religión católica que fue promulgada por el sacerdote, el presbítero Arrio de Alejandría, y que promulgaba a través de algunos escritos, como del Evangelio según San Juan, en los que decía que la naturaleza divina de Cristo pues no existía. No creían en la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que creían que Jesucristo era un enviado de Dios hacia los hombres como si fuese un profeta, ¿no? Y no simplemente que era Dios con nosotros, ¿no? Que es lo que creemos los católicos. Por lo tanto, no creían en este sentido, y a través del Concilio de Nicea del 325 pues fue considerado una herejía por parte de la Iglesia Católica, fue perseguida. Y en la península ibérica pues también pues estaba muy extendido el arrianismo, hasta que en estas fechas, a finales del siglo VI, pues fue cambiando con respecto a la conversión de San Hermenegildo y de su hermano Recaredo, así como la influencia de su padre Leovigildo. Por lo tanto, os vengo a presentar una obra que hace referencia a estos momentos históricos del martirio de San Hermenegildo, que viene a ser representado en Sevilla por esta obra del tránsito de San Hermenegildo, realizada por dos autores de forma curiosa, ¿no? Por un lado, por Alonso Vázquez, un autor sevillano muy conocido del Renacimiento, y otro autor conocido también de esta época, Juan de Uceda, que hizo la segunda parte de la obra, una obra que está dividida en dos partes, una celestial y la otra terrenal. Es un óleo sobre lienzo, está realizado en torno al año 1603-1604 y se encuentra en la iglesia del Hospital de San Hermenegildo en Sevilla. Bueno, la obra que estamos viendo inaugura este tipo de composiciones de un esquema de grandes registros, de una obra de grandes dimensiones, en las que tenemos el típico esquema sevillano que vemos mucho en esta época, sobre todo por parte de Juan de Uceda, Juan de Roelas o Herrera el Mozo, en el que vemos una parte terrenal y otra celestial, ¿no? Esto es típico de los pintores barrocos del siglo XVII, como digo, y también por parte de los pintores sevillanos, de la escuela sevillana. En este caso, bueno, pues vemos estas dos partes, estos dos estadios que están rígidamente separados. Esto quizás esté poco resuelto, ¿no? A diferencia de grandes autores como Tiziano, que sí resolvían muy bien este tipo de obras. Y existe esa diferencia entre las formas y los colores de los dos registros, que obedece, bueno, al hecho de que está realizada por dos autores diferentes, ¿no? Por lo tanto, se nota la diferencia entre una parte y otra, ¿no? Vemos que la autoría compartida, la parte inferior es realizada por Alonso Vázquez y Juan de Uceda realiza la parte superior, así que por eso se queda sin firmar un poco la obra, ¿no? Bueno, en la parte inferior describimos rápidamente, en el centro aparece arrodillado el personaje principal, por supuesto, que es San Hermenegildo, al igual que el personaje principal de la parte superior es la Virgen María. Arrodillado aparece San Hermenegildo con un sitial que tenemos delante de nosotros y con ese hachazo con el que murió en la cabeza, y representado así físicamente. Hay que recordar que en esta época pues casi todos eran personas analfabetas y necesitaban ver visualmente cómo fue el martirio, ¿no? Por lo tanto, por eso se representa directamente con el hacha. Y está rodeado en su tránsito hacia la gloria, es decir, es el momento en el que muere, ¿vale?
Está rodeado por un grupo de ángeles que le acompañan, que están tocando, que están acompañándole de forma piadosa, y que se han relacionado estos ángeles con la constancia y con la fe, según se describe por parte de los expertos, puesto que la constancia significa el hecho de la conversión hasta poder creer en la fe verdadera, y la fe misma en poder creer en algo que realmente se tiene por cierto, ¿no? Ese dogma de fe, ¿no? En quitarse del arrianismo como herejía y abrazar el catolicismo. Por lo tanto, arman a este santo pues para intentar defenderse con la espada, con el yelmo, etcétera, ¿no? Y a la izquierda se sitúan santos sevillanos muy populares, como son San Leandro y San Isidoro, que hablaremos en otro vídeo de ellos, quienes están consolando en este momento a la viuda, a la injunda mujer de San Hermenegildo, que aparece en la obra ahí a la izquierda, ¿no? A la derecha, arrodillado, vemos en actitud de oración al cardenal Cervantes, que fue un gran benefactor en Sevilla de multitud de obras y de edificios históricos. En este caso, pues, funda también este hospital de San Hermenegildo, para el que fue pintada esta obra, para situarse en el hospital donde se sigue encontrando hoy en día. Acompañado de otro personaje que entendemos que es un donante, ¿de acuerdo? Aunque no sabemos a ciencia cierta quién es. En el centro, en la parte superior, tenemos a la figura de la Virgen con los colores de pureza tradicionales que ya hemos analizado en muchos otros vídeos. Y aparece entre ángeles músicos, rodeada de los mismos, para atender a San Hermenegildo ya con la corona de gloria propia de los santos. Es decir, lo que nos está queriendo decir es que a través del sacrificio que realizó San Hermenegildo, que fue ir en contra de los demás, para olvidar el arrianismo y así abrazar el catolicismo, pues fue martirizado y por ello ganó la santidad directamente, ¿no? Es lo que nos está queriendo decir la obra. Pero la obra también tiene un trasfondo importante, que quiero resaltar, no solamente a nivel iconográfico, que ya lo hemos visto, sino a nivel iconológico. Sino es el hecho de que muchas veces andamos por la vida pensando que, bueno, vamos un poco a contracorriente de los demás, ¿no? De que no es bueno hacer algunas cosas porque vamos en contra de ciertas pautas sociales. Realmente con las redes sociales esto se ha acentuado porque todo el que no se salga de la norma parece que es poco menos que un apestado, ¿no? Y permítanme esta expresión. Pero realmente San Hermenegildo nos ayuda a pensar de que no es así, de que realmente si tenemos unas convicciones claras, fuertes, llenas de constancia y de fe, como aparecen esos ángeles alrededor suya, pues podemos llegar a la santidad si tenemos esa convicción realmente, ¿no? En un mundo como el que estamos, en el que el laicismo está muy extendido, hay que pensar como San Hermenegildo, en decir, bueno, a lo mejor si muchos de mis amigos no tienen fe o no creen o son ateos directamente, pues quizás con nuestras obras, con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento, quizás consigamos, por intercesión de San Hermenegildo, que esas personas se conviertan. Por tanto, aunque vayamos un poco a contracorriente de la sociedad, creo que es importante tener más presente que nunca el ejemplo de San Hermenegildo para poder establecer esa pauta que nos haga pensar en que realmente el camino del Señor es el correcto y que a través de nuestro comportamiento pueda haber alguien que se pueda convertir por intercesión de San Hermenegildo. Pidámosle al Señor y pidámosle a San Hermenegildo para que realmente sea así y que obras como esta nos ayuden a reflexionar sobre la santidad y sobre la conversión de aquellos que no creen. Espero que os haya gustado esta obra y nos vemos en el próximo vídeo.